estaba hablando de que los humanos antiguos vivían en las cuevas, que era la naturaleza, entonces estaban continuamente en contacto con la naturaleza, y al salir de la cueva también. Lo que pasa es que salir de la cueva parecía que era arriesgado. Entonces nosotros parece que cuando venimos aquí, parece que está en la cueva más que en casa. En casa me siento muy en la cueva muchas veces también, porque es un encerramiento voluntario y no hay tampoco... Y también está a ras del suelo. Exacto, está a ras del suelo y está la huerta y está pues un radio muy, como este de actividad y de movimiento. Pero, ¿dónde está la novedad? La novedad es que aquí el equilibrio lo encuentro cuando le tengo perdido, lo encuentro seguro. Y en casa ¿Seguro? ¿Qué quiere decir? ¿Con seguridad? Con seguridad, o sea, me viene dado en el transcurso del asesino, con las actividades, con las instrucciones, y así además, como no tengo que poner nada porque lo pones tú, o las instrucciones y una serie de cosas, y que te vas, o que te calles, y luego los demás, hay afabilidad, hay comunicabilidad. El Buda de cara de luna pues se convierte en Buda de cara de sol y de luna y Buda de cara de sol. El Buda de cara de luna de por la mañana se fue convirtiendo en Buda de cara de sol y Buda de cara de luna y en Buda de cara de sol. Que el equilibrio pues ha venido, o sea... Que hay transformación. Hay transformación. En el ambiente de la cueva. En el ambiente de la cueva. Y esa transformación no es solo en mí, que se nota. Y de la tribu. Es que a lo mejor es contagiosa, ¿no? Sí, seguro. Como otras veces nos ha ocurrido. Es contagiosa y vas viendo, sin querer llegar a nadie, vas viendo que los demás también tienen cambios. No sabes cuáles, los tuyos. Luego, pues, que el camino tiene etapas. Y entonces hay unas etapas que a veces... Tiene que ver con lo que estamos hablando del asesín de esta asesín. Lo que hablábamos anoche, que no entendíamos que una acción mandada por un condicionante podía ser una acción kármica. Sin embargo, la acción por un condicionante o una acción sin condicionante son acciones las dos. Entonces parecía que no se podía entender. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si hay una continuación en el camino y lo que se nos presenta es esta nueva panorámica, pues a ella. A ver. Y que al final ni acción ni no acción, pues es que este no lo conoce, pero ve que puede ir viniendo. O sea, ni sí ni no. Sin saber qué es. Pero sabiendo que ha habido sís, no es, sís o no es, sís y no es, y ni sís ni no es. Vale, vale. Frena. Pero en cosas... Ya. Que eres interminable. Sí, a veces. Venga, otro. A ver, que va habiendo coincidencias, ¿no? Parece que cada uno desde su ángulo está hablando de lo mismo.
Bueno, pues esta quería un poco empalmar con lo que estaba diciendo Dosín. Sí es verdad que incluso con muchos años de práctica pues siguen existiendo esas parcelas en las cuales pues sigue, no sé por qué, costando un poquito, no mucho, pero un poquito cambiar las inclinaciones habituales pues, de un fin de semana. De todas formas, llevo esta temporada observando más el tema de los sentidos, bueno, pues lo que dice el budismo zen o lo que he leído, de que se considera el ego el ladrón de los sentidos. El que sí, ¿no? O sea, ¿se me entiende? Bueno, pues entonces, en realidad, también es un poco el estar un poco como, me noto como excesivamente centrada siempre en algo que parece que no es tan importante. Es decir, el ego se ha visto, ahí está, pum pum, se resiente, no se resiente, cha, 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 cha. Y dejando de lado los otros 5 sentidos, con unos años que ya tengo cada vez más, y que bueno, me puedo llegar a morir, y que no me estoy jalando, que no me estoy enterando de por dónde van los tiros, salvo en uno. Y bueno, pues me ha no es ilusionado, me ha satisfecho tampoco, pues no lo sé. Me ha alegrado el que hayamos podido experimentar en esta sesión este aspecto, que esta ya venía un poco cuando tú dijiste lo del pañuelo y tal. Dije, mira qué bien, que igual nos tapamos los ojos y vamos bueno, pues a ver un poco más el asunto de ¿no? De los sentidos, de percibir por los sentidos, que ya empecé también en la última sesión a ver un poco cuando tú estabas con el caracol, a observar joder, los animales y las plantas, y esta lo ha reducido siempre a los mismos animales y a las mismas plantas. Joder, y faltan un montón de animales y un montón de plantas que no tengo contacto con ello, ¿no? Y bueno, pues tiene esa línea. Y luego pues también hay otra cosa, otro aspecto, perdón, que sí que me gustaría comentar con la Sangha, y es, bueno, que a mí me parece imprescindible, es una palabra fea, ¿verdad? Pero sí muy necesario el contacto con la Sangha, porque no se termina de aprender. Esta últimamente estaba haciendo algunos descubrimientos por imposición natural sobre el tema de la vejez. Entonces, es un tema que nunca la verdad, no me había llamado la atención, no se me había presentado y no me había llamado la atención. Y bueno, me da cuenta, al pronto, gracias a las circunstancias, o a pesar de las circunstancias, que me puede llegar a tocar lo mismo. Y que es una buena ocasión la que se me estaba presentando para aprender. Si un día me toca, o igual ya me está tocando, y no me estoy dando cuenta, aprender a envejecer. Que para eso es absolutamente imprescindible la práctica del Zen, no solo porque es la vida real, sino porque, aun a pesar de ser eso, desde el otro lado, pues es horroroso, es sufriente por demás, ¿no? Viendo la experiencia que tiene gente que no ha practicado, ¿no? Que han tenido la suerte que hemos tenido otros bueno, pues de tropezarnos con Daido o encontrarnos con Daido, llamarlo como queráis. Y eso es únicamente gaso a Daido y a la Sangha y nada más. Por otra oportunidad más de seguir en el camino, en la práctica. Así que, si yo lo he entendido, has venido a decir que la vida te va enfrentando con unas situaciones o confrontando con unas situaciones en las que tú te sientes poco atendida por ti misma, como por ejemplo la vejez y los sentidos. Sí. Que si abandonas, que si no atiendes
En la práctica, tu vida se ve reducida porque tus sentidos no se utilizan como podrían utilizarse en la variedad de los seres. Sí. Y que eso puede ser una respuesta satisfactoria o conveniente al hecho de envejecer. Sí. Útil. Sí. Útil. Sí. Y ¿Qué os parece? sí. No cargar como el cadáver. ¿Cómo? Y lo de morir virgen o cargar como el cadáver. Morirme o cargar con el propio cadáver. Lo de morirme no me suena. Morir virgen. Morir ¿Lo de virgen. dónde? Morir virgen. Ah, morir virgen, sí, claro. Morir virgen, o cargar con el propio cadáver, sí, sí. Yo continuando un poco con lo que dijo José, experimenté por primera vez la frase que oí decir montones de veces de los tres tesoros del Zen, el Buda, el Dharma, que no se oye, que por primera vez experimenté o entendí, o no sé cómo explicar eso. En la frase que tantas veces oí de los tres tesoros del Zen, de Buda, Sangha, Dharma, y vuelvo a pensar o a decir lo listos que eran esos maestros que dijeron esas cosas, porque vuelves a darte cuenta de que es que no hay nada más que añadir, que así es tan fácil como que son tres tesoros: el Buda, las enseñanzas y la Sangha. Buda. Claro, es que se facilita la cuestión si nos consideramos ya Budas, porque eso dice Buda. Tú ya eres un Buda, ocúpate de despertarle, alimentarle, porque si no morirás virgen. O estarás cargando. Fijaros qué relación tiene con todo lo que habéis dicho todos, ¿no? Estarás cargando con tus esquemas, con tus sufrimientos, con tus quejas. Si es que no hay otra salida. Todas las demás salidas son falsas, son compensaciones. Es decir, no nos queda, pero brillada, no nos queda otra oportunidad que vivir lo no vivido. ¿No? No hay otra salida más que vivir lo no vivido. Mis sentidos están apenas iniciados, desarrollados. Vuelvo a repetir las mismas percepciones, los mismos sitios, con los mismos perros, con los mismos collares, con las mismas... Y cuando eso se siente como un agobio, como una cueva pequeña, por algo se pone ahí en la entrada: este es un prado grande, ¿no? Seguramente tiene alguna relación. ¿Qué? Sí. ¿Qué decís? Has tenido... Entonces se trata de aprovechar esos tesoros, de sacarles jugo, de usarlos, de convivirles, ¿no? Tú has tenido que investigar, o sea, que estar relacionándote con ancianos últimamente, dices, en situaciones... Sí, sí, por situaciones personales, sí. No me refiero ya a personales, no personales, situaciones, ellos en situaciones ya Sí, sí. de decadencia y de tal. Sí. Y tú no has notado que en ti, hay
una impersonalización respecto esa relación con a esa relación con los seres sufrientes. Tu práctica no tiene en ti una reserva de impersonalidad para relacionarte con esos asuntos. Sí, claro. ¿Por qué lo llamas reserva? No, es que la palabra, no, que en ti hay una capacidad, no reserva, es que reserva no es la palabra. Sí, una capacidad de llegar a la práctica, eso está clarísimo, porque... O sea, de tratar con ellos impersonalmente en un grado, no sé cuánto. Sí. Sin que a ti te metan en el sufrimiento. Eso es, a eso me refiero, por supuesto, sin que me lleve al sufrimiento, sino hasta cierto punto todo lo contrario, aprovechar una oportunidad que se me está brindando para, digamos, saber lo que no tengo que hacer, o aprender un poco a lo que tengo que hacer, no sé cómo, para ver algo que a mí es muy posible que me vaya a venir también. Y conocer... Mal asunto. ¿No? Me estás señalando objetivos. Ya, bueno, claro, y es que eso Tu ego está se va haciéndose cargo de la situación. Sí. No, la impersonalidad tiene que abarcarlos a ellos y abarcarte a ti. Claro. Porque es lo mismo. Sí. ¿Entiendes? No sé si me servirá o no Sí, me servirá. Es lo que tengo que hacer. Es lo mismo, porque además es que me percibo... ¿Me habrás entendido? Que cuando hablas en un sentido materialista, es decir, y si consigo hacerlo bien con ellos, aprenderé para hacerlo conmigo, te estás saliendo del tiesto. Claro, eso ya no tiene nada que ver con el zen. Sí, pero eso creo que es más un defecto de vocabulario que la realidad que estoy viviendo, porque no es me eso. alegro mucho, ¿no? Pero no es eso. Dilo como ahora no sé cómo explicarlo. Pues metiéndolo en el mismo saco la relación con nosotros y la relación contigo. Es decir, la impersonalización tiene que ser tu hora de trabajo continua, tu posición realizadora. Sí. Y la mía y la del otro. Sí, Cada además, vez que no, además he hablado de la vejez, pero bueno, porque por destacar algo, por destacar lo que más me ha llamado la atención, pero se han establecido también distintas relaciones con la hija, por ejemplo. no concretes Vale. Personalmente. Bien, diferentes relaciones de las Habla que de había antes. allegados, de Allegados, próximos, efectivamente, de parientes. sí, de parientes. Se han desarrollado de otra forma, se han visto de Sí, otra pero manera. debido a la impersonalización. Eso es, debido a la impersonalización. Pues vale. Ese era el punto que... Vale. Bien. Parecía que no, ¿eh? Otro. Otra. Tú te has... Ido, facilona. Voy a darme sanga, tesoros, 3 tesoros. Dios. Me voy a mear. Hombre, que habrás vuelto. Venga, suelta un poco de seda. Pues que no me iría, me quedaría. Entonces hay que volver a practicar el desapego. Llévatelo. Claro. No, hay que vivir ¿Ves por qué os pedía una foto de vuestro Butsudan? De vuestro Butsudan está el templo, la academia, la escuela, como lo queráis llamar a esto. Lo lleváis allí y allí lo recordáis y allí lo realizáis. Y luego Tiene más importancia de lo que aparenta. Y luego lo de exteriores, los que tenemos la suerte, o lo que sea, de tener una huerta, aunque sea pequeña. Y los que no tienen una terraza donde pueden tener y los que tienen una animales terraza. vegetales. Y los que no la tienen, pues, no sé, ahora se van haciendo de ella, O quién sabe qué. no sé. Otro. Vamos a ver si es otra pata de este 100 pies.
parecida. Bueno, puedo hablar, yo tengo la instrucción de no hablar, pero en este caso puedo hablar. Depende. ¿De qué vas a hablar? Del resumen, no lo sé, no sé lo que me va a salir. De tu experimento Sí, particular Sí, de estos 2 días. sí. Venga. Pues eso, esta pues intento Ya más alto, más alto. es que no sé porque estoy como en blanco, Pues cuenta eso, que estás en blanco y ya está. eso es, y entonces como que me da la sensación como que me impersonalicé, ¿no? Y fui consciente de los momentos, o sea, yo tengo la instrucción de no hablar, ¿no? Cuando hablaba, pues otra vez notaba que bueno, no sé, mi ego, mi forma de salirme de donde debía de estar, ¿no? Mi adaptación a mi entorno se hace o se hacía, o pienso, ay, madre mía, sin hablar. Entonces yo cada vez que intentaba hablar ya veía que no debía de hacerlo porque eso me hacía, ¿cómo decir? Bueno, no lo sé. Que vine muy estresada y estuve muy bien, pero ahora vuelvo otra vez como que adelanto acontecimientos y me estoy empezando otra vez a estresar por lo que pienso que pienso o adelanto Temo que que voy a vivir. voy a vivir. Y Eso es lo contrario de impersonalizar. Eso es pero personalizar. aquí estuve, pues eso, sin pensar, como Pues eso es sin pensar, impersonalizar. Eso es y- impersonalizar. y muy a gusto con mis Pues cosas. llévatelo a casa. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Practica la impersonalidad. ¿Cómo? ¿Quién quiere decir? ¿Cómo se practica la impersonalidad? Por el desapego. ¿Y el desapego? Estando, ¿Y cortar? viviendo cada momento con lo que traiga. Y eso lo llamamos Practicar. practicar. No sé, porque me fue bajando la voz. ¿Entiendes? No hay más. Presente. No hay más. presente. No, pero presente, práctica. Sí, pero sin adelantar Ah, acontecimientos. eso es una estupidez. Lo mismo que la contraria. Me va a tocar la lotería, me va a tocar la lotería. Otra idiotez. Ya, pero hay situaciones en las que hay como un programa que tienes que cumplir. Que son previsibles, dices. Claro, si tú tienes un compromiso de cuidar a una persona mayor, un pariente. Bueno, ahí lo tienes, a ver. Bueno, pues aquí otro, me parece. Bueno, pues mira. Cierto tiempo, ¿no? Sí, pero ella dice, o impersonalizo o cargo con mi cadáver. Y con el del otro. ¿Entiendes? Pero claro, ¿cómo voy a impersonalizar si no sé qué es eso? Pues mientras no practiques no sabrás qué es. Y no lo tienes que adivinar. Será tu propia naturaleza quien te lo explique. Y no te lo va a explicar. Lo vas a vivir, a experimentar. Y así de sencillo. El resumen está hecho, o sea, abrirse, practicar. La práctica te enseña y tú impersonalizas, realizas el presente, etcétera, etcétera. De vez en cuando te sales del tiesto, cortas y vuelves a entrar. ¿Hay algún otro sistema? No le conozco. Quizás lo que cueste un poco al principio, allá. Sigamos. Chichi.
Otro que quiere hacer su resumen. ¿Qué quiere añadir algo? Venga, viejitos. Este Mismo. mismo había llevado una semana que fatal, nada más que tenía... Fíjate, practicantes de muchos años, tal, una semana fatal. Fatal. ¿Qué? El otro. No tenía... Me encuentro. En las piernas. Pero fatal, no tenía ganas nada más que o de irme al huerto o de irme a la playa, a dar un paseo. Ah, bueno. Nada más. Al huerto o a la playa. Y fue Por bien. esto vamos de la charla del otro día, y a veces eres feliz y a veces tienes ganas de morirte. Pues tomamos Viraveta. Creo que estáis facilitando Sí. comunicaciones, sigue. Fue llegar aquí, empezar con las prácticas, el paseo del Dharma y ver la sencillez de ocasiones que se brindan al cabo del día para practicar con todos los sentidos. No ¿Para solamente qué? para practicar con todos los sentidos y no solamente con el pensamiento, ¿no? Y eso dio una energía terrible. De hecho estuvimos aquí de sobremesa hasta las 7 de la tarde, fue una cosa eso. ¿Qué día fue? Ayer. Ah, bien. Una cosa. Es que estaba hablando de cosas así. Y después todo ese giro que diste con lo de si una acción eficaz puede ser kármica, puede no ser kármica, todo eso para explicar que hay que romper con los conceptos, todo ese giro también fue bastante esclarecedor. Eso de que hay que cortar con la idea, con el concepto. No te oye, ¿no? Poder A ver si os operáis de las porque si no nos vamos a tener que enterar en la nosotros charla, de una charla de disfonía. ayer, la charla de ayer tarde, cuando se estuvo aquí hablando sobre si la acción y la no acción, sobre si el condicionante o el no condicionante, todo ese giro que la Ido dio para explicarnos que hay que romper con el concepto, que si el yo, que si el ego, que si la acción, que si la no acción, que si... Compliques. Entretenimientos. Sí. Una revolución eso también. ¿Eh? Fue una revolución eso también. Más. Fijaros que todo se reduce a actualizar la mente. Actualizar. Actualizar. Ahora es ahora. Ahora es ahora. Sí, hay que hacer un esfuercillo, ¿no? Pero Zanzi te lo recuerda. Que no es eso, que es esto. Actualizar, actualizar. Con los sentidos. La mente ya vendrá después, con otros esquemas, con otros enfoques, con otros usos, con otras ocupaciones del tiempo, del espacio. Pero actualizar la mente de los sentidos. La mente superficial, cortical, dejarla. Por favor, dejarla que descanse. Y visto así, pues es fácil, es sencillo. ¿Eh? Otra cosa que se me ocurre es que casi todos los que habéis hablado sabéis por dónde es el camino. Entonces, esto es otro entretenimiento del adiestramiento, ¿no? Del adiestramiento, no del camino, sino del adiestramiento. Insistir lo mismo que ocurrió con el ego, a base de machacar y machacar la gota malaya. Bueno, pues hay que hablar y hay que hablar exhaustivamente y llegar más allá que la sesión anterior. ¿No? Vale, pero ahora tenemos un mes.
para practicar todo eso. Pero así, con tozudez, ¿no? Si no, pues es un lujo, Bueno, voy a un hotel 2 días, barato y tal, que está al lado del mar, a cambiar de aires y de conversaciones, y eso no se queda. Otro. Suso. Indis. Correndis. Que estos señores se tienen que ir. Voy a estar de que estos señores se tienen que ir. Bueno, este café me ha estimulado un poco. Tengo la tromboflebitis, la ciática. Todo eso también divertido. Sí. Venga. El que no tenga nada que decir, que levante la mano y diga yo no tengo nada que decir. Y ya está. Entonces insiste. Pues la percepción de la sanga como prado grande, ese que decías, es muy presente, cada vez más. Un campo de buenos amigos, de gente compañera, de gente que va en el mismo sentido, que te ayuda. Es una cosa que te llega muy... es una percepción muy fuerte. Todo eso son generalidades. ¿Te ambientas para hablar de algo de esta sesión en relación contigo? ¿Eh? Que si me ambiento. ¿Cómo? Que si me ambiento. Ambientas. Todas esas generalidades La siento. las sientes, pero no explican nada de ti. Y se trata de hacer un resumen de esta sesión en relación contigo. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te ha servido más? ¿Qué? Quedo con la convivencia, con la buena... Estás insistiendo en lo mismo. Todos han dicho algo en relación con su caso. Y algo tú en relación con tu caso. La sensación de que cuando estás fuera de, o sea, cuando no estaba en la sesión, había cierta pereza de venir, que estaba haciendo unas cosas y demás. ¿Te refieres a la semana pasada No, o esta noche? Estos días que estaba haciendo unas cosas ahí en la huerta y estas cosas, 2 días, y luego llegas aquí y resulta que decías, joder, pero si te falta esto que tienes aquí no lo tienes allí, o sea, cosas nuevas, no sé cómo decir cosas nuevas suena feo, pero
aceptar el darte cuenta que no es suficiente estar fuera de la sangha, sino con la sangha, hacer cosas aquí. La alegría, Puede valer eso, ¿eh? que eso puede valer, La alegría que produce. eso puede Y valer. lo Ahora ya no sé qué. no, y lo arropado, ¿no? La palabra arropado, mira, me salía. ¿Qué es eso? Arropado, no sé si sale. ¿Pero qué es eso? Eso Metido es en... contrario a tu personalidad vulgar, ¿no? Sí, pues sí. ¿Te avergüenza decir eso? Bueno, Porque es sentirte desasistido sin la sangre. Si entras en la sangre y te sientes arropado, es que estás desarropado fuera, ¿no? sí, sí. Y eso no te da vergüenza. No, una vergüenza. Me da alegría además comprobarlo. Ya ves. ¿Entiendes, no? El que presume siempre ha presumido lo suficiente, el torito, el bollo, de frente, con 6 pares de cuernos. Pues resulta que es un niño, ¿no? Que se siente en el... Se llama así, no es una invención del momento. ¿Cómo se llama? ¿Eh? El vientre sagrado. El vientre sagrado. Es decir, donde los gemelos se encuentran. Ayer leo, empezaste una frase que luego se acabó en relación con eso, que era de Dogen, que es algo del puro. ¿Se pudo completar esa frase? ¿Cómo? Ah, De contención. Contención. Pero continúa con algo más, ¿no? De las sí, acciones. del mundo y de los egos. No estoy ni siquiera seguro de que sea de Dogen, ¿eh? No, yo no te lo he oído decir, pero no me suena lo de... Pero bueno, mi memoria no tiene mucha... Hay gente que está copiando el Sobogenzo, ahora lo puede tener fresco y decir, pues sí, me suena. No sé. Bueno, el que tenga interés que lo busque. Más. Es que me lo he pasado bien. Y lo que sí noto es que tengo las energías renovadas. Vamos, que estoy más enérgico. No entiendo. Pues que estoy de mejor humor y En tu vida corriente, quieres decir. sí, hoy sí. O u hoy. 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 Sí. Ya. Que estás de mejor humor y que... has dicho Y que me que- siento más fuerte, más... me siento bien. Quien quiera que pregunte, ¿eh? Más que fuerte, pues bien, me siento muy bien. ¿Quieres decir algo pero no acabas de decir? No, es que estoy bien, que me ha gustado. Eso lo he dicho 6 veces. Que ¿Pero qué, en ti qué quiere decir? Pues esté contento. Ya. O sea, que estás bien. Pero, Soken, ¿qué quiere decir con estoy contento y estoy bien? Y con energías renovadas. Lo Que veo. Soken. Que veo que estoy en el camino. Ah. Sigue, anda.
algo mal. Que estoy en el camino y tengo ganas de continuar. Eso es lo que da fuerzas y alegría. Pues sí, supongo que sí. ¿Qué te parece, tío? Muy bien. ¿Te apropiarías de ello? ¿Lo subrayarías? Y yo también. Así. ¿Quién nota resistencia a esto? ¿Quién no diría esto? Así, tan rotundamente. ¿Quién le pondría algún pero, alguna cosa que echa en falta, o alguna exageración que sobra? A mí me parece que falta exageración. Es tan grande, tan revolucionario, me faltan las palabras. Sí, a mí me ocurre ahora, cuando estoy viendo y oyendo todo esto, que si nos damos cuenta de lo grande que es esto y de que... Y ahora mismo acabo de caer en la cuenta de lo que significa solo un camino pasa. Que hasta ahora sí que tuve resistencias al entender que podía ser una falta de respeto a otras maneras de ver, a otras maneras de entender, a otras... Pero si es que no hay otra manera de... Es pura ciencia, es pura... ¿Cómo puede ser de otra forma? Es pura ciencia, dicho. Sí. Me parece científico, comprobable, experimentable. No estamos hablando de ningún idealismo, ni ningún pensamiento utópico, ni estamos hablando de la vida, estamos hablando de algo práctico con lo que nos enfrentamos entre comillas. Es la práctica, es el vivir de cada momento. Y es tan revolucionario esto que no sé cómo la gente no está por la calle por ahí diciéndolo a todo el mundo, o los grandes pensadores no lo ven, todas las filosofías son otro enredo mental, esto es un vaciamiento de lo que decía antes, una actualización a cada momento de una mente vacía que se actualiza con lo que ocurre en cada situación, y esto mañana se me va a olvidar, o sea, es ahora cuando lo estoy viendo así. Mañana vuelvo a enredarme, vuelvo a dejarme llevar y pero me siento muy afortunada por poder verlo y poder experimentarlo. Un vaso a todos y a todos. Queda alguien todavía. Que todavía queda alguien. Por lo menos. Puedes y puedes no. Sí, la verdad es que aparte de que he estado muy... Algo más cansado que otras veces, no sé por qué, pero no me he impedido... Igual por eso... Me parece que me ha costado menos entrar en la corriente que en otras ocasiones. No sé, pero bueno, es igual. Y ayer con el paseo del Dharma y lo de los olores, me llamó mucho la atención lo de pasear los pies. La otra vez que lo había hecho había sido mucho más acelerado. Y esta vez tuve una sensación mucho más presente de los pies. Porque no había tenido antes. Es un experimento que podemos hacer todos. Sí, sí. Irnos quitando sentidos y ejercitando otros. Práctica para ti. Entonces,
experimentar. Y precisamente en ese sentido, Para de los oídos. Sí, y precisamente en ese sentido. también la utilidad de descubrir, redescubrir los sentidos como, no sé cómo decir, como un medio para volver a la realidad cuando uno está o se descubre pues en el mundo. Sí, pero redescubrir, eso ya estaría descubierto. Bueno, quiero decir, los sentidos, vale, descubrir, vamos a decir descubrir. Decía redescubrir porque los sentidos siempre han estado ahí, no se han ido a ninguna parte. Que se han ejercitado. Eso es, no se han ejercitado. Que no se han ejercitado. O un poco. Pues que se ejercitado. Pues el ego. ¿Así? Es decir, tú lo de la acción momento a momento, tú no has tenido momentos de acción pura, de práctica pura, de movimiento o de escuchar o ver limpiamente. Creo que sí. Sí, será repracticar, ¿no? O sea, lo has descubierto, como tantas veces descubrimos periódicamente lo que creíamos que habíamos descubierto, pero no estaba tan descubierto. Sí, la actualización. Claro, pero es que nunca, el momento de ahora es ninguno de los anteriores. Por mucho que uno recuerde que se dijo a sí mismo, he descubierto esto, pues es verdad que lo descubrió. Pero es el pasado, no tiene emoción, no tiene fuerza, la fuerza de la actualidad, de la realización. Uno no se realiza en el pasado. ¿Se entiende esto o no? Entonces, claro, es que en la vida no se repite nada, se repiten recuerdos quizá, pero a la hora de realizarlos ya no son recuerdos, entonces son otra cosa. Que es uno de los motivos o de los mecanismos, podríamos llamar, de fortalecimiento. Es decir, sería muy triste, y lo es para mucha gente, el estar recordándose en las situaciones destructivas, negativas y tal, y proyectándolas al futuro próximo, porque cree que las repeticiones existen. ¿Me estáis siguiendo? Cuando no pueden existir las repeticiones, porque tú no eres el mismo, las circunstancias tampoco. Pero tu ego te convence de que sí, ¿no? Esa gente que dice la vida es una mierda, o cuando nuestro ego mismo dice la vida es una mierda, pero eso ya lo has dicho hace 3 días, ¿no? Ya, pero es que nunca la he sentido tan mierda como ahora. Claro, estás actualizando, la vida es una mierda. Pero lo mismo que puedes actualizar eso, puedes utilizar otra cosa. El uso de los sentidos. ¿Qué hay para hacer ahora? ¿Qué es urgente? Recoger todas las fuerzas, todas las atenciones, todo a recoger. Pero si la vida es una sucesión de actos cotidianos, ¿no? No busquemos más, porque ahí eso es idealismo, eso es fantasía. Eso es un cuento de hadas. Y todo viene a donde ti, viene a buscarte, porque no estás encerrado en un cajón con candado. Entonces las cosas continúan, andando, se están moviendo, y tú estás presente. Pues es que son tal cantidad de estímulos que uno tiene que guardarse un poco en casa, ¿no? El cajón con llave y puede descansar un poco.
La llave la tengo yo. Saldré cuando me suene, tiene que ser. Me suene. Eso, pues que podemos hablar de tener nuestro propio horario, es decir, que estamos de vacaciones perfectas. Pero también tenemos algunas obligaciones, ¿no? Y que te joroban y de... Bueno, las obligaciones. Bueno, pues hay que aprender a dejar que se agote tu paciencia, tu urgencia, todas esas palabras, y hay un día en el que... y dices, joder, qué fácil es, ¿verdad? Lo peor son los adelantamientos, pensar en el futuro, pensar en el pasado. Es decir, si nos sujetamos al presente, todo es mucho más fácil. ¿Qué fuerza tiene esa? Pero hemos de entender que tiene que tener mucha fuerza, porque ese ego estaba originalmente para defendernos. Era su misión, pero se desbocó. Claro, pero ¿qué fuerza nace de la práctica? A ver, una conversación simpática. ¿Qué es más fuerte, el ego o el sexo? ¿Eh? No. Me encuentras tú que hay una enorme diferencia. Mira que tiene fuerza el sexo, ¿no? Y es casi lo mismo. ¡Que no, coño! Bueno, pues es que, vale, no lo sé. Mucha gente que Pero piensa en ello como diferente. Hay mucha gente que por creencias no practica sexo, así que entonces no te lo gana el ego, ¿se entiende? Hay autocastraciones, evidentemente. O sea, ¿qué significa que uno sea más fuerte que el otro? Vamos a ver. Ya sé. Qué fuerte es el ego. No, lo contrario. ¿Qué fuerza tiene? ¿Qué fuerza tiene la realización que para al ego ese que tenía tanta fuerza? Bueno, pero que yo te he querido coger tu primer propósito, que era ¿qué fuerza tiene el ego? Bueno, aunque tenga más la realización, pero ¿qué fuerza tiene el ego? Y digo yo, busquemos una comparación. ¿Qué otra cosa tiene en la naturaleza una enorme fuerza? El hambre. Sí. Todos los que compiten con el ego, y el ego utiliza a su vez, es decir, eso que llamamos la fuente de las emociones, es decir, los instintos básicos, que son los que tenemos que aprender a reconocer. Bueno, lo primero que me ha salido es sexo, pero podría haber dicho el hambre o el hambre. Bueno, pues tienen una fuerza infinita en cada sujeto, todos esos instintos básicos. De manera que cuando pensamos qué fuerza tiene el ego, voy a utilizar tu comunicación, que no pensamos tanta o más tienen mis instintos de supervivencia. Y si los junto, pues claro, ya damos un pasito más y decimos, ¿y qué es la realización más que eso? ¿Tú lo has entendido? Que se junte todo el constituyente de la propia... No, la experimentación de nuestros sentidos. Cuando empezamos, alguien nos dice, hay que diferenciar entre deseos y necesidades. Bien, a medida que vas andando en el camino, vas distinguiendo, ¿no? Deseos, ilusiones, sí, muy bien, estupendos, todos, y tal, pero aquí, necesidades es otra cosa. Utilización de esos sensores, esos sentidos, para no morirte, para sobrevivir. Ah, es que también te puedes engañar, puede interpretarlo tu ego. Ya, hombre, sí, también es verdad.
alexia, bulimia. ¿Vale? El ego está por medio, está interpretando, me va a matar y me mata. ¿No? Enfermedades mentales graves, las grandes psicosis, pues se nos empieza a dar la razón. Del budismo zen son las últimas instancias en los conflictos intraegóticos. Es decir, cuando el ego se pelea con el ego, después de haberse peleado con el mundo y no encuentra salida, la salida es la esquizofrenia. Es decir, modificar el mundo a mi gusto y creérmelo. Ya se empieza a hablar de eso. Que es algo que Lo hemos dicho aquí hace mucho tiempo. ¿Eh? ¿Qué es una neurosis? La neurosis básica. La hipertrofia de los gustos, de las aficiones, de las inclinaciones, de las frustraciones de esas inclinaciones. Las deformaciones, todo en el ego está. Es decir, la enajenación en el ego, en las creencias del ego, o del futuro, o del pasado, o de cuánto sufrimiento. Bueno, pues tenemos la salida de la práctica. ¿De la práctica de qué? De los sentidos. En los hechos cotidianos, entonces no se necesita más. Y que no tiene fuerza eso. Esto es lo que decías tú, la segunda parte. ¿Qué fuerza puede tener la realización? Coño, porque es la única salida que tengo. Claro, es que aquel ego que te arrastraba como un volcán. Ya, pero no estamos hablando del ego, estamos hablando de la fuerza. De la realización. Eso. Hubo un maestro que dijo, la única práctica posible es la de meterse en un callejón sin salida. Ahí no tienes ni disculpas, ni oportunidades, ni disimulos, un callejón sin salida. Por eso podemos decir, solo el que tiene necesidad despierta. Por afición no se despierta. Por curiosidad no se despierta. Se despierta por necesidad. ¿Sí? Sí. Y es cada vez sí. Es como las piezas. O sea, estamos mirando la cosa desde los ángulos particularizados de cada uno, pero todos estamos diciendo lo mismo. ¿Se ve eso? Sí. Sería un cachondeo que estuviéramos hablando de cosas distintas. Inmediatamente habría que pensar que es el ego que nos está poniendo la película, ¿no? Necesariamente estamos hablando de la misma cosa, de eso, pero desde el ángulo subjetivo sumado al de la práctica de cada uno. Es decir, ¿qué quiere decir el ego y la práctica? Quiere decir que la película de cada uno va siendo transformada por la práctica. ¿Entiende esto? Esa película en la que creíamos, resulta que vamos dejando de creer en ella y vamos realizando otro guión. Eso es la reprogramación. Esa es la reprogramación del ego. ¿Eh? Sí. El ego es reprogramado en función de la práctica. De eso que dices tú tiene tanta fuerza. Entonces hay una adaptación del ego a eso, y además, a esa experiencia. Es que no tenía ninguna. Y además del cerebro, ¿no? El cerebro está ahí siempre. Sí. De esos caminos que
neurohormonas. Recorren o no recorren según se la hacen nuevos reproducción. o tal, sí. Es decir, las adicciones son sustituidas, la fuerza, ya tenemos otro ejemplo de fuerza, ¿no? De las adicciones es sustituida por la fuerza de las realizaciones. El empuje, el carro del buey blanco, ¿no? Es tirado por la práctica y arrastra ego y sus dependencias, sus adicciones, sus manías, sus creencias, claro que es una reprogramación, pero en la dirección de la vida, ¿no? Claro. De la autocuración, de la curación de los demás, Claro, de todo lo que importa, yo creo, ¿no? por eso se puede hablar tranquilamente de qué, de lavado de cerebro. Habla más alto porque no te Ah, oyen. es que tengo aquí no sé qué. Es de ese... Tengo un ego aquí. No. Fallos de memoria. Reprogramación. Reprogramación. Eso. O sea, toda esta sucesión es una reprogramación. Que por eso podemos decir con tranquilidad que es un lavado de cerebro. Eso. O sea, ¿qué es lavar un cerebro? Pues quitarle la suciedad. ¿Qué es la suciedad? El ego. No es el ego, es lo que sobra. Es lo que sobra. Es decir, cuando al ego le quitas lo que sobra, se convierte en yo. ¿No? Sí. Es quitar lo superfluo, lo necesario. Justamente, que es de lo que se trataba. Y se trata. Es lo que rodeo. Por eso podemos ver parte, cuánto de superfluo hay por ahí, y por aquí, y por aquí. Claro, por eso es necesaria una práctica para... Fíjate que el éxito en el durmiente está en la realización de sus deseos. Sí. Y la práctica del despierto está en la no realización de sus deseos. Y no puedes llamarlo represión, Claro. sino realización, pero no de los deseos, sino de las necesidades. Claro. Pues visto así es bastante obvio. Ese paso es muy aclaratorio. Y muy Menos mal que está grabado. Porque funciona, ¿no? Claro. Sí. Pues más de uno se va a divertir con estas charlas de las que las vamos a poner fuera de la película. Charla 1, charla 2, charla 3. Y al final, tengo un dolor en el culo. A pesar de 2 cojines y medio.